Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de su canal preferido de YouTube, en donde vamos a hablar de Aston Martin. Hace rato que en este canal no hablamos de Aston Martin, pero es que Luca Furbato, que es uno de los ingenieros de más alto perfil, encargado del área de aerodinámica principalmente, bueno, pues él ha hablado acerca de un punto que ha estado de moda y en boca de todos en los últimos tiempos, y es el equilibrio en los Fórmula 1 con efecto suelo. Este tema que nos ha tenido a mucha gente, yo sé que los que llevamos mucho tiempo en esto, entendemos perfectamente bien de lo que se está hablando, pero hay gente que tiene poco en el deporte, que no entiende bien temas de equilibrio, ¿no? Y bueno, básicamente se trata, cuando tienes un auto equilibrado, sabes lo que va a hacer, cómo se va a comportar, desde que el piloto aplica el freno llega a un punto de frenado, sabe lo que va a hacer, cómo va a reaccionar el auto, también sabe lo que va a hacer en la entrada a la curva, a media curva y a la salida de la curva, y puede jugar con ello, puede predecirlo. ¿Por qué? Porque el auto está haciendo exactamente lo que espera el piloto. Cuando tienes problemas de equilibrio, bueno, el auto se comporta de una manera inesperada, de una manera que nadie se espera, y menos el piloto, tanto en la entrada de la curva, tanto bajo frenada, como en su paso por curva, ¿no? Y en la salida, puede ser que incluso en la entrada tenga subviraje y en la salida de la curva tengan sobreviraje. Esto es, que en la entrada a la curva el auto se te vaya de frente y a la mitad de la curva y en adelante el auto pase de ese subviraje a un sobreviraje, que es que el tren trasero lo sientas inmediatamente suelto. Esto evidentemente tiene un costo tremendo en el tiempo por vuelta, y bueno, pues es con lo que ha estado luchando, no nada más Red Bull, porque de Red Bull lo hemos dicho mucho en los últimos meses, también luchó con ello Ferrari, incluso McLaren en los años pasados ha tenido ese problema, y el mismo equipo Mercedes, pero hoy día McLaren anda muy bien y los demás están tratando de tener ese equilibrio. Pero qué mejor que nos lo explique alguien tan destacado como Luca Furbato. Mira nada más, aquí está la fotografía para que lo ubiquen, ¿no? Él, bueno, está trabajando en Aston Martin, tiene una gran experiencia trabajando en la Fórmula 1, y el equipo de Lawrence Stroll, bueno, pues no han estado finos en 2024. El AM24 pues está en plena transformación, ¿no? Están estrenando una nueva fábrica que va a entrar en funcionamiento básicamente durante la próxima temporada, ya digamos un funcionamiento al 100%, y ahí prepararán, ahí van a crear, a fabricar el auto con el que Aston Martin enfrentará la temporada de 2026, ya con la unidad de potencia de Honda y su socio Aramco, fabricando combustibles pues que se espera sean para ellos una ventaja, ¿no? Ahora, Lawrence Stroll también está reforzando seriamente el tema ingenieros, el personal del equipo. La próxima semana se va a hacer oficial la llegada de Adrian Newey con un super contrato de 30 millones por año por 5 años. Esto es 150 millones que se va a embolsar Adrian Newey con este nuevo contrato. Pero también llega Enrico Cardile, que es el exdirector de chasis de Ferrari. Entonces, Aston Martin se está reforzando muy, muy fuerte. Y Luca Furbato dio una gran entrevista en donde explicó este tema del equilibrio entre varios temas más. Y bueno, empezaba diciendo Luca Furbato que bueno, que son quintos en este momento en el campeonato, que han perdido un poco el rumbo de los 4 mejores equipos desde hace algunas carreras, que han tenido problemas con la evolución del coche esta temporada, lo reconoce. Y el director de ingeniería de Aston Martin afirmó que si consideran toda la temporada, es fácil entender
que están hablando de que les falta unas pocas décimas. Y mencionaba que en Monza, con una diferencia mínima a su favor, podrían haber sido séptimos en lugar de undécimos. Entonces mencionan que continuarán con la evolución hasta final de temporada con la intención de recortar distancias con los 4 mejores equipos y señala, al menos en términos de rendimiento. Y es que para nadie es un secreto que no han tenido el rendimiento que ellos mismos esperaban, ¿no? Y aquí es donde entró el tema del equilibrio. Le cuestionan, bueno, hoy día el tema en la Fórmula 1 es encontrar el equilibrio. Y Luca Furbato afirmaba, es nuestro problema, pero escuchando a los equipos en la radio tengo la sensación de que es algo bastante general. Estos coches tienen dificultades para girar al entrar en las curvas. Digamos que la plataforma aerodinámica ayuda a encontrar la carga en la parte trasera, en detrimento de la parte delantera durante las distintas fases de la curva. Y por ende, es posible pasar desde un punto muerto en la entrada, lo que provoca antes su viraje antes del punto máximo. Y luego se vuelve muy sobrevirador al salir. Esta transición, que nunca fue tan extrema en el pasado, se hace cada vez más evidente porque estos coches alcanzan valores de carga muy altos. Fíjense qué gran explicación da Luca Furbato en cuanto a este tema del equilibrio, ¿no? Y también, bueno, le preguntaron que cuando estos autos de efecto suelo tocaron pista a inicios de 2022, se hablaba de que generaban alrededor de 100 puntos de carga aerodinámica y que después de, pues literal, 2 temporadas y media, un poco más, con este efecto suelo en los autos, hoy día están generando alrededor de 140, 145 puntos de carga aerodinámica. O sea, han ganado un 50% adicional de la carga que generaban en el inicio de 2022. Y mencionaban, bueno, y seguirá creciendo la carga aerodinámica que producen estos autos, y mencionaba Luca que sí, que será interesante ver qué picos se alcanzarán al final de la temporada 2025, especialmente en pistas como Silverstone y Spa-Francorchamps. Le preguntaban que si en esta búsqueda del equilibrio se podría renunciar a algunos puntos de carga aerodinámica en el túnel de viento, ¿no? Y mencionaba, sí, es posible, y sobre todo cuando se hacen mejoras. Cuando el equilibrio no cambia o incluso empeora, y aquí abro un paréntesis en las declaraciones de Luca, este es el caso de Red Bull. Ojo, ojo, porque este caso que está mencionando es el problema que tiene Red Bull hoy día. Vuelvo a leerlo completo. Sí, es posible, y sobre todo cuando se hacen mejoras, cuando el equilibrio no cambia o incluso empeora, siempre existe la posibilidad de volver a los paquetes anteriores para ver si quizás el comportamiento puede mejorar en determinados circuitos. Es algo que hemos visto en varios coches y no solo en el nuestro, ya que también ha afectado a Ferrari, Red Bull y Mercedes. Es muy complejo desarrollar estos monoplazas. También le preguntaron que, bueno, en otras épocas era más fácil encontrar el equilibrio porque los ingenieros se centraban en trabajar básicamente en los alerones, ¿no? Mientras que en autos con efecto suelo es el suelo el que determina gran porcentaje de la carga aerodinámica, ¿no? ¿Y qué responde Luca? Dice, con el reglamento anterior la carga se repartía aproximadamente un tercio al alerón delantero, un tercio al piso del auto y finalmente un tercio al alerón trasero, por lo que los apéndices tenían más relevancia a la hora de modificar el equilibrio en comparación con los coches actuales que generan hasta el 70% de la carga aerodinámica con el piso del auto. La capacidad de intervenir en el alerón delantero para encontrar un equilibrio se ha reducido efectivamente a la mitad, pero esto es un efecto de la regulación de los actuales coches con efecto suelo. Fíjense qué interesantes palabras de Luca Furbato, porque caray, que un ingeniero te explique esto no tiene precio, ¿no? Y bueno, acá también toca el tema de Red Bull y le dicen, bueno, es que en Red Bull, en el Gran Premio de Italia, movieron incluso el lastre que deben de llevar todos los autos hasta el alerón delantero en la práctica libre 3. Y ojo, aquí hago un paréntesis,
estos temas, recuerdan ustedes que estuvieron perdidos en la práctica libre 3 en Italia porque estuvieron probando con este lastre en el alerón delantero, ¿no? Entonces, este cambio que no es normal que se haga antes de una sesión de clasificación, bueno, es un ejemplo de lo desesperados que están en Red Bull por encontrar soluciones, ¿no? Entonces mencionaba Luca Furbato, bueno, este año en Monza vimos el comportamiento del neumático delantero izquierdo y fue diferente al que esperábamos. Tenían aparentemente graining, granulado, debido al asfalto nuevo. Por lo tanto, creo que la modificación debe de leerse en esa dirección. Se puede ver que necesitaban mover algo de peso al eje delantero. Y bueno, él quiere seguir explicando acerca de lo importante que es el equilibrio, ¿no? Entonces menciona, es un fenómeno que también varía en función de cómo evoluciona la temperatura de los neumáticos durante una carrera. Además de tener un cambio en el comportamiento del auto cuando cambian las fuerzas aerodinámicas que hacen que la parte inferior del coche cambie, también importa cómo varía el agarre de los neumáticos. No es casualidad que en Monza viéramos la preparación para la vuelta de salida muy diferente durante la clasificación a lo que estamos acostumbrados. Intentamos llevar los neumáticos a ciertas temperaturas en un intento de enmascarar esos problemas de equilibrio que en la clasificación pueden ser más graves de lo que vemos en el Gran Premio, ¿no? Entonces, le preguntan también si para 2025 se espera que los autos, todos los autos de la parrilla 2025 sean solamente una evolución de los que estamos viendo en 2024, ¿no? Y le mencionaban que, bueno, hay rumores de que equipos como Ferrari, como Red Bull, Racing Bulls y algún otro están ya centrados preparando un nuevo auto para 2025. Y entonces Luca dijo, bueno, podría ser, es una elección que cada equipo puede tomar. No hemos declarado qué camino tomaremos, pero teniendo en cuenta el reglamento financiero y los grandes cambios para 2026, me sorprendería un poco si todo el mundo tuviera como objetivo fabricar un monoplaza completamente nuevo. Por supuesto, no podemos afirmar que el coche de 2025 será idéntico al de 2024, pero espero que muchos equipos mantengan componentes mecánicos comunes que no fomenten las revoluciones. Y estoy hablando del chasis, la unidad de potencia y la caja de cambios. Dice, mientras que los cambios seguramente afectarán el aspecto aerodinámico. Entonces, tal vez los equipos que cambien de suspensión, de push rod a pull rod y viceversa, bueno, pues probablemente son libres de hacerlo, pero si lo hacen, corren el riesgo serio de tener otra crisis severa de rendimiento, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo más interesante que dijo en cuanto al equilibrio fue esto, pero también me llamó mucho la atención el tema de las herramientas con las que está trabajando los ingenieros en la Fórmula 1 actualmente. Le preguntaron en particular del túnel de viento, ¿no? Y saben quién tiene, y esto es revelador, es revelador, ¿saben quién tiene en estos momentos el mejor túnel de viento en la Fórmula 1, queridos amigos? Si yo les preguntara a todos ustedes que están viendo este video, ¿quién tiene en estos momentos el mejor túnel de viento? ¿Qué me responderían ustedes? Seguramente algunos Mercedes, seguramente algunos Ferrari o tal vez otros Red Bull, pero no, en realidad, quien tiene el mejor túnel de viento en la Fórmula 1 en estos días es nada más ni nada menos que el equipo de Woking McLaren. Tiene el túnel de viento más moderno. Y ojo con la respuesta que da Luca Furbato a este tema, ¿no? Porque creo que habla mucho de por qué, o explica mucho de por qué McLaren tiene este rendimiento actualmente, ¿no? Entonces explicaba Luca Furbato que McLaren construyó su túnel de viento a partir de 1999, periodo en el que yo también estuve ahí. Luego se utilizó esa estructura hasta 2008 porque posteriormente el equipo se trasladó a Colonia, a la planta de Toyota, a usar su túnel de viento. Hace un par de años, McLaren tuvo la oportunidad de
reformar por completo su túnel en Woking, aplicando tecnologías más modernas e innovadoras respecto a otros túneles de viento que ya tienen 20 años. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que la modernización del túnel puede dar resultados en la pista. Qué interesante me pareció estas declaraciones de Luca Furbato, porque podemos entender, ¿no? Entender cómo es importante estar actualizado en cuanto al tema de la tecnología en el túnel de viento, cosa que es una inversión muy grande, pero que parece ser, por ejemplo, que Lawrence Stroll, con esa nueva inversión en esa fábrica y en el túnel de viento, pues también tendrán una ventaja. Ojo, esto no pasa desapercibido ni para los ingenieros ni para los pilotos, porque hablamos mucho de a dónde podrá ir tal o cual piloto. Si nosotros nos estamos enterando de estos señores, ellos lo saben de sobra, saben quiénes van a tener las mejores herramientas a futuro en la Fórmula 1 y de eso depende mucho pues las decisiones sobre a dónde ir en un futuro. Y por supuesto, beneficia esto a quienes, pues a los pilotos que tienen esa posibilidad de elegir su futuro por encima de los demás, digamos que son los más cotizados. Ya cada uno de ustedes sacará sus conclusiones en ese tema, ¿no? Y continuando con el tema del flujo aerodinámico, etcétera, mencionaba que, bueno, que cuando tienes esa plataforma, tienes esa tecnología, puedes tener una visión y un conocimiento más amplio para analizar el flujo aerodinámico y, por supuesto, también ir reduciendo la fricción y el desgaste de los neumáticos, bajar un poco el piso hacia el suelo, encontrar más carga. Y responde Luca Furbato, puedes hacer lo que sea, pero también incluiría una parte importante de sensores en el túnel de viento que permitan medir con mayor precisión los flujos aerodinámicos. Por ejemplo, hoy es posible escanear los flujos en diferentes áreas de la máquina. Esto es algo más moderno en comparación con herramientas como las simples básculas que se usaban hace años. La incorporación de sensores nos permite verificar la calidad de los flujos en muchas partes del auto. Todos los modelos de túnel de viento en la Fórmula 1 funcionan con guiñada, balanceo y picado. Creo que es algo que hemos aprendido durante muchos años. Entonces, ¿cuánto trabajas y qué peso le das a cada una de estas áreas puede cambiar de un equipo a otro, ¿no? Entonces, mencionó que según Luca, él está convencido de que McLaren ha sabido entender la clave gracias a la cual consigue rodar muy bajo con el piso del auto y con poca oscilación aerodinámica. Si miramos las cámaras de a bordo, podemos ver que el casco del piloto es muy estable. Fíjense, esto es maravilla. Bueno, no sé ustedes qué piensen, igual y ya los aburrí el día de hoy, pero es que es información vital, brutal, que nos permite a todos nosotros darnos también una idea de en qué se fijan. O sea, se fijan hasta en la vibración del casco del piloto para entender el comportamiento del flujo aerodinámico. Es maravilloso y es el punto fino de a ver cómo hablar, en lo que debemos fijarnos cuando estamos viendo una cámara on board, ¿no? Sí, el comportamiento del auto, pero también estos detalles. Y bueno, maravillosa entrevista con Luca Furbato. La verdad es que es personal de muy, muy alto calibre que tienen actualmente ahí en Aston Martin. Y bueno, esto, amigos, este video de hoy es un ejemplo de lo fascinante que es hablar con ingenieros, de lo fascinante que es que alguien te explique el porqué de las cosas, por qué es importante el aspecto del equilibrio, por qué es tan importante que un equipo tenga un túnel de viento actualizado. Y bueno, son perlas que me encanta compartir con ustedes en este canal, porque bueno, nos va preparando, nos va haciendo, por supuesto, cada vez mejores seguidores de este deporte y espero que les haya gustado esta entrevista tanto como me gustó a mí. En serio, hay siempre, repito, muchas cosas que hablar en la Fórmula 1 y este tema es uno de ellos, ¿no?
¿para qué negar que hoy día en la Fórmula 1 hay muchos aspectos a tomar en cuenta que probablemente cuando eres nuevo siguiendo este deporte, probablemente no le pones tanta atención, ¿no? Pero bueno, así es como está trabajando. Fernando Alonso también es una clave para todo este trabajo que están haciendo. Seguirá haciéndolo en 2025 y veremos qué pasa, porque si Aston Martin sigue perfilando su equipo como lo ha ido perfilando en los últimos meses, no dudo, no dudo que termine convirtiéndose en el equipo más atractivo para estar en la parrilla a partir del 2026. Y por supuesto, esto siempre, pues no serán grandiosas noticias, ni en este caso para Fernando, porque ya sabemos que Lance Stroll, pues siempre tendrá su asiento asegurado hasta que se le, vamos, hasta que se le hinche el ombligo, como decimos por ahí, hasta que él quiera, ¿no? Si te gustó este video, queridos amigos, por favor, dale clic al botón de suscribirte al canal que está aquí debajo. Y por supuesto, también me encantaría saber qué opinan cada uno de ustedes acerca de la información del día de hoy. Y también, por supuesto, si nos pueden obsequiar un like, nos ayudan mucho a seguir creciendo dentro de la plataforma de YouTube. Saludos a todos los que nos ven, por supuesto, también en la plataforma de Facebook y en la plataforma morada. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.